Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en Armstrong, provincia de Santa Fe, visitando al ingeniero Claudio Del Vecchio, de Agroprofesional. Claudio, ya con la cosecha de gruesa terminada, planificando lo que se viene, con los números en el Excel. Contanos qué está pensando el productor, por lo menos en esta región. Bienvenido a Solo Campo. ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes este espacio. Sí, como vos decís, finalizado en nuestra zona lo que es cosecha, departamento Belgrano Iriondo de Santa Fe, departamento Marco Juárez de Córdoba. Por suerte, digamos, confirmada una buena cosecha, no sé si récord, pero una buena cosecha. Nos ha ido muy bien lo que es rendimientos de soja de primera, buenos rendimientos en maíz, y en los últimos días se terminó de cosechar los lotes de soja de segunda, que afortunadamente aquellos que no sufrieron algún exceso de agua y han tenido algún problema en la implantación, también han arrojado buenos promedios en general para el cultivo de soja de segunda. Como vos decís, esta es la etapa donde el productor se sienta con nosotros y comenzamos a hacer los números de la campaña 19-20. Podemos decir que ya se inicia con las primeras operaciones o gestiones o con la planificación en sí. Nos encontramos con una situación que es la siguiente: la mayoría de los productores vuelve a tener una intención de siembra de trigo que celebramos de alguna manera y alentamos. Seguimos pensando en que la rotación con gramíneas es una de las principales herramientas que tenemos en nuestra zona para lograr eso de la sustentabilidad de nuestros suelos. Eso es una buena noticia. Y lo mismo con maíz. Desde las primeras charlas con nuestros productores, la intención de volver a hacer maíz está, y de hecho se ha comenzado a mover el mercado de semilla de maíz en toda nuestra región. Digamos, la parte no tan buena es que cuando plasmamos estos números, nosotros decimos siempre que para programar un cultivo de trigo en nuestra zona y de maíz, tenemos que hacerlo con toda la tecnología, eligiendo las mejores variedades o híbridos en el caso de maíz, planificando correctamente lo que es la fertilización, planificando correctamente lo que es la secuencia de las pulverizaciones, en definitiva para buscar un objetivo de rendimiento alto. Cuando plasmamos esos números nos encontramos con que el costo es importante, y cuando el productor finalmente hace la cuenta de los quintales de soja o kilos de soja que tiene que vender para volver a sostener esa rotación, hoy nos encontramos con que es una buena cantidad de quintales. Y esto obedece a que el precio internacional, principalmente de soja, se ha deprimido bastante. Cuando programamos la campaña pasada, que fue la 18-19, teníamos una soja que estaba alrededor de los $260 aproximadamente. Hoy tenemos valores de soja que en algunos casos no llega a $210. Seguimos sosteniendo, como se sabe, un nivel de retención que hoy aprieta y bastante y se siente mucho. Y en definitiva, eso plasmado en lo que es el bolsillo del productor es eso: es tener que desembolsar una gran cantidad de kilos y de soja y de maíz, que afortunadamente los tuvimos, ¿no? Porque 12 meses atrás estábamos en una situación totalmente distinta. En este caso la cosecha estuvo, los kilos están, pero realmente cuando volvemos a programar la rotación nos encontramos con este escenario de un alto costo o una cantidad de quintales importantes que le cuesta al productor para sostener esa rotación. Claudio, en maíz las empresas se han puesto más competitivas. El número con respecto, siempre hablando en dólares, al año pasado ha mejorado. Sí, estamos viendo eso, ¿no? Empresas, primero que la cosecha de maíz podemos decir de que ha parecido igualado o han acercado muchas empresas que estaban en nuestro criterio, ¿no?, de punta, o que estaban un escaloncito más abajo, al haber sido un escenario muy bueno desde el punto de vista de lluvias, muchos híbridos de una tecnología o de una marca que nosotros teníamos en un escalón inferior, han igualado en muchos casos rendimientos a las marcas líderes que nosotros sembramos y ensayamos en nuestra región. Esto obligó, me parece, a muchas empresas, sobre todo a las líderes, a salir bastante más competitivas al mercado. Eso es una buena noticia, si se quiere, para el productor. Hoy puede acceder a híbridos de una genética muy buena, digamos de las últimas, y con toda la biotecnología, por valores que están por debajo de los $200 la bolsa, 80.000 semillas, cosa que el año pasado era difícil acceder a ese número. Así que esa es la buena noticia, ¿no? Desde el punto de vista de fertilizantes, el otro insumo que cuesta y mucho a la hora de planificar un cultivo digamos así, de programarlo y de definirlo, tenemos que decir que estamos en valores similares, tanto urea para lo que es la planificación de un cultivo de maíz
y de trigo está en valores similares a lo que era el año pasado a este momento del año. Y el resto de las fuentes de fertilizantes, llámese fosfatos y sulfatos, también están en valores similares, no vemos grandes cambios. Por eso digo, al plasmar todo esto en un número es un costo importante para el productor, ¿no? Claudio, pensando en el trigo, ¿qué tiene que tener en cuenta? Ya hablamos de los números, hablemos de la parte agronómica, suelo, del productor cuando planifique la siembra este año. Bueno, un poco nuestra sugerencia a los asesorados es, hablando siempre, apuntar a un trigo de alta producción, si no, no lo hagamos. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos con números, como te muestro acá, que para hacerlo bien tenemos que estar gastando alrededor de equivalente a quintales de trigo, 20, 21 quintales de trigo. Entonces no podemos hacer un cultivo a medias tintas, digamos, hay que hacerlo bien. Esto para nosotros implica ya ahora, primeros días de mayo, empezar con las labores, hacer correctamente el barbecho, revisar las malezas que tenemos presentes después de la cosecha, hacer la planificación correcta de esas pulverizaciones, programar la siembra, y ahí para nosotros hay un gran tema que es tratar de sembrar temprano, hablando de variedades de ciclo intermedio a largo, como son las que sugerimos hacer en nuestra región y en los últimos años nos vienen dando muy buen resultado. Tenemos que estar hablando no más de mediados de mayo, estar iniciando esa siembra. Recordemos que el momento de siembra de trigo es con días cortos, con días húmedos, que en muchos casos tenemos lloviznas, o sea que las horas de trabajo que tiene una sembradora no es lo mismo que estar sembrando soja, por lo tanto es una siembra más lenta. Nuestra sugerencia es estar arrancando mediados de mayo con esas variedades de ciclo intermedio largo y ajustar fertilización. Obviamente, como decimos siempre, lo correcto sería hacer análisis de suelo, que nos da el punto, el diagnóstico exacto de lo que tenemos en el suelo, de acuerdo al objetivo de rendimiento que tenemos, aportar lo que falta al suelo. De esa manera logramos la otra pata de la sustentabilidad, como yo decía, la rotación, en este caso de la fertilización complementaria, nos permite sostener la fertilidad de nuestros campos a pesar de estar produciendo bien. Esa fertilización, hoy el parque de maquinaria que tenemos nos ofrece la posibilidad de estar fertilizando en muchos casos fertilización de manera simple, digamos así, con una sola línea de bajada. En muchos casos hay máquinas mejor equipadas con doble fertilización. Y el productor sabe que en caso de que su sembradora no permita hacer una doble fertilización, tiene la alternativa de complementarla presiembra o post-siembra. El trigo nos da esa oportunidad de poder tirar urea antes o después. Lo importante, yo digo, o la gran diferencia es poner el fertilizante que tenemos que poner, en cantidad y el tipo de fertilizante. Y a partir de ahí, cuando diagramamos y logramos sembrar el trigo, el monitoreo lógico de todas las etapas del cultivo, y ir atendiendo todo lo que pueda aparecer en cuanto a plagas tempranas. Posteriormente, por allá por agosto, septiembre, estar atento a lo que es aparición de manchas y enfermedades foliares, que suelen ser muy frecuentes, al menos en los últimos años fue así. El mercado y nuestra zona cuenta con herramientas para que todo eso se haga correctamente y puede llegar a estar cosechando mediados de noviembre. Yo creo que esa es la gran clave de lo que tenemos que programar. Mediados de noviembre poder estar cosechando el trigo, para estar incluso dentro del mes de noviembre o más tardar primeros días de diciembre sembrando un cultivo de soja de segunda. Eso creemos que es el secreto, si se quiere y si se me permite, para no poder, digamos, que el cultivo de soja de segunda no se vea tan impactado en su rendimiento, en su merma, y en definitiva el doble cultivo después nos arroje un mal resultado. Eso yo creo que son los principales parámetros que tenemos que tener en cuenta y que tratamos de transmitir a nuestros asesorados que lo hagan de esa manera.